Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:31 de la tarde, hacemos un hueco ahora a hablar de naturaleza con nuestros amigos de Iberozoa. Ya saben que cada 2 lunes tenemos la Iberozona y hoy nos traen un tema que ya les digo que a mí me crea mucha seguridad, mucha curiosidad, mejor dicho, que es la dendrocronología. También tiene un nombre un poco peculiar este término. Vamos a hablar con María del Pino, que es miembro de Iberozoa. ¿Qué tal? Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal todo? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, habéis elegido un tema interesante, pero que es un poco difícil de decir. Dendrología por un lado y dendrocronología por otro. ¿Qué es exactamente estas dos palabras? Bueno, pues si supiésemos un poquito de griego, pues lo sabríamos. Pero bueno, como no es lo normal, pues dendro significa árbol, en griego antiguo, Uh-huh, y cronos, que sí es más común, significa tiempo. uh-huh. Entonces, dendrocronología sería la ciencia que estudia la edad de los árboles. A Ah, partir sobre todo de los anillos de crecimiento que vemos cuando hay un árbol talado, pues vemos que hay un montón de círculos concéntricos, pues uh-huh. esos serían los anillos de crecimiento. Ajá. Es decir, bueno, sí, yo creo que todo el mundo sabemos que cuando vemos esos troncos cortados y nos ponemos un poco a contar, sabremos cuántos años tiene ese árbol. Aunque hay que decir que no todo es así, ¿no? Exactamente, porque no es el equivalente un año, un anillo, pero Uh-huh, normalmente nos fijamos en los anillos oscuros, que son los que más destacan, los que más nos llaman la atención. uh-huh. Pero un año sería el equivalente a contar el primer anillo oscuro que veamos y el siguiente claro. ¿Por qué? Porque los anillos no datan edades, Ah, datan estaciones. estaciones. Uh-huh. ¿Y cómo se forman estos anillos? Pues bueno, los anillos, ¿qué pasa? Que los anillos solo se forman en especies vegetales que sean arbóreas, que tengan tejidos leñosos. ¿Por qué? Porque es debido al crecimiento secundario. Las plantas herbáceas, como son las gramíneas, las que encontramos normalmente verdes por el campo, son el crecimiento primario. Entonces, ese crecimiento secundario que es responsable de darle tejidos de soporte más fuertes que van a permitir a la planta crecer en altura, Uh-huh. son los responsables de esos anillos. Entonces, un año en la estación más fría vamos a tener un anillo oscuro. Ese anillo oscuro se debe a que el invierno, el frío, ralentiza todas las funciones vitales de los árboles y además es más difícil para ellos tomar el agua. Entonces se forma una madera, pues se forma, aparte de que es muy pequeña, se forma toda la que se forma sea muy compacta. Eso hace que se Ah, vea oscura. ah. Y luego en la primavera, con la llegada de las lluvias y con el calor en verano, eso ya permite que el árbol retome su actividad, vaya creciendo y además crezca muy rápido. Y eso Ujú, es la razón de por la que luego tenemos, seguido de un anillo oscuro, tenemos un anillo claro con más anchito. ujú. Porque permite, todas esas condiciones permiten ya que el árbol crezca pues, mejor. Bueno, y además de averiguar cuántas estaciones tiene un árbol, ¿qué otras informaciones podemos conseguir del análisis de estos anillos? Bueno, pues para empezar, ya solo con esos anillos vamos a ver cómo han sido estas estaciones. Por ejemplo, si un invierno ha sido más largo, si ha sido más corto, podemos ver el transcurso de los años, cómo han ido cambiando esas estaciones, que también sirve para los estudios de cambio climático. Ajá. Y luego hay otros efectos, otros fenómenos que también quedan reflejados en la madera, como pueden ser incendios, se quedan las marcas de las quemaduras, también se pueden quedar pues, cicatrices por inundaciones, por desprendimientos que hayan dañado el árbol. Ujú. Y luego también tenemos otros sucesos biológicos, como son, por ejemplo, las infecciones, que normalmente en árboles, sobre todo, son por hongos, que también pues, generan cicatrices. Pues todo esto nos da información que, por ejemplo, se puede usar luego para saber la frecuencia de incendios que se dan en una zona o de inundaciones, que puede ser también muy interesante a la hora de evaluar los riesgos Ujú. de construir en esa zona o hacer cualquier tipo de actividad. Ya, entiendo. Bueno, y el tema de las cicatrices que a veces tienen, ¿por qué son generadas en los árboles? Bueno, la cicatriz es debido a un daño. O sea, el árbol recibe un daño, por eso, porque haya habido un incendio y haya quemado la madera, porque la inundación haya penetrado parte de la madera. Y luego el árbol lo que intenta es generar una especie de cicatrizante, una especie de tejido Ujú. que protegen a la herida para que no haya más infecciones, pero luego esa marca se queda, como una herida que podríamos tener nosotros en cualquier parte del cuerpo que se queda luego Ujú. marcada. Ya.
De cualquier manera, bueno, los anillos casi se pueden ver como una especie de diario del árbol, ¿no? Claro que diario, teniendo en cuenta cuántos años tiene un árbol, bueno, pues sería un poco un concepto erróneo, ¿no? De cualquier manera sí que nos pueden un poco indicar qué ha ocurrido en esa zona, ¿no? En cuanto a incendios, en cuanto a inundaciones, también incluso pues llegada de plagas, digo yo. Exactamente. Bueno, ¿y es necesario cortar el árbol para ver cuántos años tiene, cuántas estaciones ha pasado y tal? ¿Hay algún otro método que nos permita sin tener que dañar el árbol? Hombre, claro, o sea, lo idóneo es a día de hoy intentar hacerle el menor daño posible al árbol. Para ello hay herramientas que son una barrena, como si estuviese sacando el corcho de una botella de vino. Es una herramienta pues, más larguita, más finita, que lo introduce en el árbol de forma perpendicular al eje de altura y de ahí se saca un testigo, un cilindro muy finito de 0,5 centímetros, no hace falta que sea más y depende ya de lo que sea el árbol de diámetro, pues más o menos largo. Ujú, Luego también es importante tapar esa herida para que no sufra infecciones luego largo, ujú. pero de esa manera tenemos toda la información que necesitemos sin tener que haber talado el árbol, sería Ujú. una pena. Por cierto, ¿con qué material se tapa esa herida? Pues con cualquier tipo de resina o de cera que impida ya que se introduzcan los patógenos en el árbol. Ujú. Bueno, ya tenemos que, te quiero preguntar por una última cuestión, que es el tema de los árboles. Árboles que tengan muchos años, ¿cuál es el máximo de años que se ha encontrado en un árbol? Yo estoy pensando, por ejemplo, en secuoyas en América, en Norteamérica y tal. El árbol más mayor que podamos encontrar en el planeta, ¿cuál sería? Más mayor, no lo sé, la verdad. Pero lo que sí sé es, por ejemplo, no hace falta que sea solo un árbol, se puede datar el clima en los años teniendo en cuenta no solo un individuo, sino varios. Entonces, por ejemplo, la fecha más antigua que se ha datado mediante este método han sido de hasta 10.000 años, pero no porque haya un árbol que haya aguantado hasta 10.000 años, Ajá. sino porque se toman los datos de árboles vivos y se compara con otras maderas que se tengan, por ejemplo, de construcciones. El caso este de los 10.000 años es a partir de construcciones neolíticas, Ujú, pues se tienen esas maderas a partir de yacimientos arqueológicos y igualmente tienen ese patrón de anillo. Por ujú. lo que se intenta ver es solapar la información que coincida de estas maderas antiguas con los árboles vivos. Y así se puede retroceder aún más en el tiempo más de lo que nos ofrece simplemente un individuo vivo que tengamos a día de hoy. Ajá, pues qué interesante esta otra parte, ¿no? De la dendrocronología, que es el tema que hemos tratado hoy en la sección La Iberozona con nuestros amigos de Iberozoa. Mar del Pino, nuestra guía en este tema de la dendrocronología. Yo lo estoy diciendo muchas veces para que me vaya habituando y cuando tenga que decirlo otra vez no falle. Muchas gracias por explicarnos todas estas curiosidades. Vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.